Y estando en la cárcel a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. ¿Te gustaría saber por qué llegaron allí? ¿Te gustaría saber por qué el Espíritu Santo a veces nos impide hacer cosas que parecen buenas? Pero sobre todo, ¿qué es el espíritu de adivinación? Quédate con nosotros y estudiemos juntos Hechos, capítulo 16. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momento de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Que Dios te bendiga, que esté contigo, que te fortalezca y que a través de su palabra podamos encontrar y saber cuál es su voluntad. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante. El versículo 1 al versículo 5 nos recuerda cómo ya se inició el viaje misionero. Pablo y Silas llegan a Derbe y a Listra, y allí seguramente en Listra encuentran a un discípulo llamado Timoteo. Este era hijo de una mujer judía, pero su padre era griego. Seguramente tendría entre unos 18 a 20 años. Y a pesar de que abrazó el cristianismo en el primer viaje de Pablo, lo que sí es seguro que desde la niñez creció conociendo las Sagradas Escrituras, fue un joven entregado a Dios y también que cuando abraza a Cristo Jesús como su Salvador, él llega a ser un hombre de buen testimonio en las ciudades que estaban allí cerca. Entonces él decide ir con Pablo, Pablo lo quiere llevar como un ayudante. Y fíjense cómo se van sumando personas a la misión. Algunos que desde niños, algunos jóvenes, pero lo que quiero decir es que no hay un modelo ideal. Todos son bienvenidos para servir a Dios y todos podemos hacer algo para servir a nuestro Padre Celestial. Así que cuando ya van a salir, él es circuncidado. Debido a que su padre era griego, seguramente no siguieron este rito tan importante para los judíos. Pero aquí nos deja una lección bien importante. Para evitar conflictos, era mejor que él se circuncidara. Y no era necesario, ¿no? Pablo lo sabía, no era necesario por la libertad que se tenía en Cristo Jesús, pero iba a ser un impedimento, iba a causar prejuicios. Y mis amigos, a veces nosotros no tenemos la sensibilidad para saber, mira, esto no es necesario que yo lo haga, pero si lo hago voy a evitar problemas. A veces que preferimos nosotros mantenernos en una posición que crea conflictos innecesarios. También me parece muy interesante cómo iban visitando las iglesias y les entregaban el documento que había sido de Jerusalén sobre lo que tenían que hacer los gentiles. Y la iglesia seguía creciendo en número y en cantidad de congregaciones. Del versículo 6 al versículo 10, ellos siguen visitando algunos lugares, pero el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. Fíjense, predicar era bueno, eso era la misión, pero el Espíritu Santo por alguna razón se muestra a través de un sueño y les dice no vayan allá. Apreciados amigos, no siempre lo que es bueno es momento de hacerlo. No siempre un buen proyecto y un plan es momento de hacerlo. Por eso es que necesitamos cada día pedirle al Señor que nos dirija, que nos guíe, de tal manera que podamos hacer lo correcto en el momento correcto, de la forma correcta y por supuesto ojo con esto, con las intenciones correctas. Así que más adelante Pablo recibe una visión donde un varón de Macedonia les dice, vengan a ayudarnos. Entonces ellos entendieron que tenían que ir para esa región. Llegan a Filipos. Filipos era la primera ciudad de esa zona y empiezan a predicar. ¿Cómo lo hacían? En los días de reposo, dice el versículo número 13. Ellos guardaban el día sábado y también era una forma de llegar a los judíos que estaban en esas regiones y les enseñaban. Estando allí, cerca de un río, una mujer llamada Lidia aceptó el mensaje. Sin embargo, lo que resalta aquí es que esta mujer era de una posición económica muy buena, muy estable. Se dedicaba al comercio de la púrpura, uno de las telas y de los colores más caros en ese tiempo. Y la Biblia deja bien claro que esta mujer, en cuanto se convirtió, quiso ayudar con sus recursos en la predicación del Evangelio. Entonces,
les dice, ¿saben qué? Vengan a quedarse en mi casa. Toda la familia los adoptó, a Pedro, a Pablo, a Silas, a Pablo, a Silas y a Timoteo, y se quedaron allí. Dice la Biblia que los obligaron. Y mis amigos, qué importante es que nosotros podamos dedicar nuestros recursos en la predicación del Evangelio. Es la mejor inversión, el hecho de poder ayudar que otras personas puedan conocer y puedan encontrar la salvación en Cristo Jesús. Muy bien, estando allí predicando, había una muchacha, una joven, que tenía un espíritu de adivinación. Este es un espíritu demoníaco, este es un espíritu de Satanás, pero ojo con esto, siempre va a buscar Satanás cómo engañar, cómo atrapar a la gente. Y en este caso, este espíritu de alguna forma le hacía ganar dinero a los dueños de esta joven. Se entiende que esta joven era como esclava de ellos. Y esta parte es interesante porque andaba cerca de Pablo y de Silas y de Timoteo, y andaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de la salvación. Fíjense que eso mismo sucedía en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando los demonios decían quién era Jesús. ¿Por qué lo impedían? Porque de primera intención podría decir, pues es bueno, mira, esta gente malvada reconoce, respeta quién es Jesús y en este caso quiénes son estos hombres. Sin embargo, mis amigos, la sabiduría nos ayuda a entender mejor las cosas. Y el punto es que la gente iba a relacionar que el espíritu de adivinación era el mismo espíritu que tenía Pablo y Silas. Y por eso, aunque Pablo tuvo cierta paciencia, llegó un momento en que dijo, no más. Y entonces le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese mismo momento, este espíritu salió. Qué interesante, sobre todo qué valiosa lección. El espíritu del enemigo no puede resistir la orden en el nombre de Dios. Por eso, mis amigos, nosotros siempre buscamos a Cristo Jesús. No nos interesa lo que el enemigo haga o no haga. Nosotros estamos interesados en nuestro Padre Celestial. Él es la fuente de poder y de autoridad. Los dueños de esta muchacha acusaron de alborotadores a Pablo y a Silas y les dijeron, es que ellos los llevaron ante las autoridades, los magistrados, y les dijeron, estos enseñan lo que no es lícito ni recibir ni hacer porque somos romanos. La gente hizo un tumulto, se agolpaba y entonces mandaron a azotar. Se entiende que por lo menos a Pablo y a Silas los azotaron bastante y después los mandaron a la cárcel, y al jefe de la cárcel les dijeron, mira, asegúralos bien, mételos al fondo del calabozo, encadénalos de manos y de pies y guárdalos. Mis amigos, a la medianoche, cuando Pablo y Silas podrían estar diciendo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué nos han golpeado? ¿Qué no hubo una visión de que viniéramos a Macedonia? ¿Por qué el Señor permite esto? Apreciados amigos, en la mente de Pablo y de Silas, hombres consagrados de madurez, no hay duda. Están allí porque Dios lo quiso. Lidia se convirtió. Esa joven fue liberada. Timoteo está con ellos. Hay buenas razones para decir, este es el plan de Dios. Esta situación es también parte del plan de Dios. Y apreciados amigos, es que cuando están las buenas noticias, todos decimos, Dios está con nosotros. Pero cuando vienen esos momentos de estar en la cárcel, de haber sido lastimados, de haber llorado, de haber pasado por momentos difíciles, a veces sentimos que Dios nos ha dejado solos. Eso es parte de nuestra naturaleza carnal. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo y nos aferramos a que nada puede tocarnos sin el permiso de Dios, confiamos. Y estos hombres confiaban, estaban orando, estaban cantando, y esa influencia se movió en toda la cárcel. A esa hora vino un terremoto terrible,
un terremoto muy grande que aún las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se cayeron y seguramente las pocas lámparas que estaban allí, no sé, se apagaron, porque cuando vino el jefe de la cárcel, vino y dijo: estos ya se fueron, están abiertas las puertas, estos se escaparon, y el castigo para eso era la muerte. Cuando él estaba a punto de quitarse la vida, Pablo dijo: aquí estamos todos nosotros. Y él entendió que él relacionó todo lo que había acontecido y dijo: estos hombres son la razón de que yo haya salvado mi vida. E hizo la pregunta que todos en algún momento tenemos que hacernos en la vida: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para salvarme? Y entonces la respuesta fue muy sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y en esa misma noche, amigos, le lavaron las heridas, bautizaron a toda la familia y los pusieron a la mesa. ¡Qué amanecer tan diferente! Esa mañana se levantaron todos entregados a Cristo Jesús y ahora con la paz y la seguridad que Él era el Rey de su vida. Por la mañana mandaron a decir: ¿saben qué? Suéltenlos. Pero Pablo, qué interesante, Pablo dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos van a echar de la cárcel? Pues no, ahora vengan ellos mismos a sacarnos. Fíjense cómo este hombre, recuerden, Timoteo pues era romano, porque pues, su padre era romano. Sabemos que Pablo tenía la ciudadanía, entonces no los podían tratar así. Fíjense cómo aún en medio de eso, Pablo no se va y dice: bueno, vamos a reclamar ciertos derechos que nosotros tenemos. Vinieron los magistrados y les dijeron: por favor, váyanse de esta ciudad. Salieron de la cárcel, se despidieron de Lidia y finalmente se fueron a otro lugar. Apreciados amigos, en estos pequeños relatos podemos nosotros tener claro cómo el Señor, cuando nos ponemos en sus manos y hacemos su voluntad en nuestra vida, nunca quedamos abandonados. Podemos pasar momentos difíciles, sí. Podemos pasar momentos que parece que no terminan, sí. Pero tarde o temprano se descubre el propósito de Dios. Se descubre por qué permitió. Se descubre por qué pasamos por esas situaciones y por qué fueron para la salvación de otros y también salvación nuestra. Querido Dios y Padre, esta mañana te agradecemos por la vida, nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy. Si alguien está pasando la noche más oscura de su vida, si alguien está pasando la noche más terrible de su vida y se siente solo, se siente abandonado y su corazón está roto, queremos ponerlo en tus manos hoy y pedirte, Padre, que así como te manifestaste esa noche, así puedas manifestarte, Señor, en la vida de quien hoy más te necesita. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.